Ahora que ya conocemos cómo funciona y cuáles son las características del módulo ADC de la tarjeta Arduino, vamos a ver cómo invocar su acción dentro de un código de programación. Es decir, nosotros podemos realizar una serie de procesos en nuestro código y en un determinado momento podemos llamar a la acción al conversor analógico digital. Por ejemplo, en esta parte del código. Para ello, lo que tenemos que hacer es escribir la siguiente función: analog read x. La función analog read, nosotros al escribirla, nos va a servir para invocar la acción de la ADC. X, el parámetro X viene a ser el pin analógico de entrada. Es decir, la señal analógica va a ser muestreada, va a ser tomada por algún pin. Y este pin tiene que ser un pin analógico. Estos de aquí. Solamente utilizando estos pines del A0 hasta el A5, estos son los pines válidos para adquirir las señales analógicas. Entonces X puede ser A0, A1, A2 hasta A5, cualquiera de esos. Luego de ello, una vez que invoco a la función analogRead, cuyo parámetro es el pin analógico, lo que tengo que hacer es almacenar ese valor, porque esta función retorna un valor que es justamente el valor digital producto de la conversión. Yo podría almacenarlo en una variable int valor, por ejemplo valor, ese podría ser un nombre, cualquier nombre. Entonces lo que haríamos con esta línea de código es invocar al conversor analógico digital que va a leer el pin X por donde se va a meter la señal analógica. Luego analog read X lo que hace es retornar el valor producto de la conversión, es decir, la salida del ADC, y esa salida yo la voy a almacenar en la variable, por ejemplo, valor. Puede ser cualquier otro nombre. Entonces la información, el producto de la conversión, ya lo tengo almacenado en esa variable llamada valor. Y ahora puedo ejecutar cualquier operación con esa variable, valor que contiene la información, procesarla, por ejemplo, compararla con un valor umbral. Si es mayor a tanto, entonces que se encienda una alarma, o si es menor a cierto valor, que se apague una alarma, etc. Entonces, una vez que ya tengo el producto de la conversión, ya puedo trabajarlo dentro de mi programa para elaborar algún algoritmo. Bien, en este video vamos a ver el ejemplo número 3 de la guía, el cual nos pide elaborar un programa para visualizar la temperatura que estará censando el sensor de temperatura LM35 a través del monitor serial de Arduino. Lo que queremos ver es lo siguiente. Por ejemplo, con esto simulamos la temperatura ambiental, por ejemplo 20 grados centígrados, y lo que tenemos que observar aquí es justamente ese valor 20. Si de repente la temperatura aumenta a 22 grados o más, tenemos que ver que aquí en el monitor serial también se incrementa esa temperatura. Entonces estamos simulando cuando la temperatura aumenta, también el monitor nos muestra ese aumento. Si aquí hay 35 grados en el ambiente, se debe mostrar en el sistema 35. Para ello tenemos que utilizar, digamos, este sensor, conectarlo a la tarjeta para poder ver este circuito, para poder hacer este circuito. Antes de ver el código hay que mencionar algunos aspectos del sensor de temperatura LM35. Por ejemplo, el sensor de temperatura LM35 es un sensor que tiene tres patillas o tres terminales. Uno extremo se conecta a la tensión de referencia, 5 voltios, el otro extremo se coloca a tierra y la patilla del medio es la patilla que nos entrega en milivoltios el resultado de la conversión.
Por ejemplo, el sensor LM35, su factor de conversión son 10 milivoltios por grado centígrado. Eso quiere decir que si aquí medimos en esta patilla del medio, la patilla out, medimos 10 milivoltios, eso quiere decir que en el ambiente vamos a estar a 1 grado centígrado. Si por ejemplo midiéramos 200 milivoltios, eso quiere decir que en el ambiente estaríamos a 20 grados centígrados. Entonces, el voltaje que obtenemos por la patilla out es proporcional a la temperatura que estaremos midiendo en el ambiente. Así es como funciona, 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces, vamos al programa. Lo primero que tenemos que hacer es definir algunas variables. Por ejemplo, vamos a definir cuál es el pin analógico que utilizaremos para obtener o para conectar el sensor. En este caso va a ser el pin A0. Luego estas variables, valor digital nos va a servir para almacenar el resultado de la conversión. Luego voltaje pot nos va a servir como variable interna para calcular el voltaje que estará midiendo. Y la temperatura, la variable temperatura nos permitirá calcular la temperatura a la que estará. Para efectos de visualización. Entonces en Void Setup se configuran los módulos iniciales. En este caso vamos a inicializar el módulo serial para mandar datos. Y en el Void Loop hacemos el programa principal. Entonces llamamos al conversor analógico digital a su acción mediante la función analogRead. Leemos pinpot 1, que es el canal A0, como vimos arriba, y almacenamos el resultado de la conversión en valor digital. Ese resultado de la conversión es un número entre 0 y 1023. Entonces, teniendo el resultado de la conversión, ¿cómo podemos saber el voltaje y la temperatura a la que estamos? Es decir, tenemos lo siguiente. Con analogRead ya obtuvimos el valor digital, que es un número que está entre 0 y 1023. Ahora, ¿cómo sé yo? Por ejemplo, estaría aquí. ¿Cómo transformo este valor digital a su valor en voltaje para visualizarlo? Sería lo siguiente. Si 5000 milivoltios, es decir, 5 voltios, equivale al número máximo que es 1023, entonces una variable voltaje equivaldrá a valor digital. Entonces, si despejamos voltaje, será igual a valor digital por 5000 entre 1023. Entonces, a partir del valor digital obtenido con analogRead, podremos obtener qué voltaje efectivamente hay en ese pin analógico en esta variable voltaje, simplemente haciendo regla de 3 simple. Y este voltaje estará en milivoltios, porque yo estoy usando acá milivoltios. Entonces, una vez que ya tengo el voltaje en milivoltios, la temperatura, ya sabemos que 10 milivoltios equivale a 1 grado centígrado. Entonces simplemente tendríamos que dividir la variable voltaje entre 10. Y con ello ya obtendríamos el valor de la temperatura en esta variable. Entonces vemos en el código que hacemos eso. El voltaje que efectivamente habrá en el pin analógico, la forma en cómo lo estimamos es simplemente utilizando el valor digital producto de la conversión por regla de 3 por 5000 entre 1023 se convierte y se transforma y obtenemos voltaje en milivoltios. Ahora el voltaje y la temperatura se relacionan con el factor de conversión 10, entonces temperatura será igual al voltaje entre 10. Y con eso obtenemos el voltaje y la temperatura. Ya tenemos la temperatura para visualizarla. Ahora, con estas instrucciones, simplemente lo que hacemos es visualizar temperatura, que es la variable que hemos obtenido al final, era el objeto, la razón de ser de este programa.
La obtenemos y la visualizamos como se puede ver aquí. Entonces ese sería el algoritmo para poder ver este programa. Realizar la conversión y utilizar algunas variables internas para representar estos valores.